Hola hermanos, el día de hoy, 12 de agosto del 2025, pues es martes de la 19ª semana del tiempo, durante el año del tiempo ordinario. Muy bien, hoy les voy a hablar de un beato ligado a Schoenstatt, de este movimiento tan importante nacido en Alemania, pues, bueno, en el momento en el que nace no era propiamente Alemania, pero igual no importa. Eh, y luego, pues, vamos, yo ahí sí les digo, hay que encomendarnos a Él. Ruego a Dios que pronto pueda ser canonizado. Entonces, se trata de Karl Leisner. Este Carlitos nace en Res el 28 de febrero de 1915. Es el mayor de 5 hermanos. La familia se tiene que mover a Cleveris cuando él tiene 6 años. Es decir, eso es cerca del Rin, ¿no? Ahí en el bajo Rin. Y ahí el papá era un funcionario público. Muy bien, funcionario público es casi cacofonía, pero en fin. Y ahí pues estudió el muchacho, fue monaguillo, sirvió como monaguillo en su parroquia y resulta ser que en el colegio donde estaba le encomendaron, el capellán del lugar le encomendó que se encargase de formar un grupo juvenil, llamémosle así. Y entonces el grupo se llamaba San Verne. Y bueno, muchachos, ya se imaginarán ustedes, momentos de oración, momentos de andar caminando en el campo, acampar, bueno, las cosas propias de los muchachos, pues, de los adolescentes. Y se notó desde el inicio que se trataba de una persona, vamos, un líder. Y ya les digo, el problema es que estamos en la época, imagínense ustedes, en 1933, cuando el partido nazi pues toma el control en Alemania, pues entonces se suprimen y quieren controlar todas las asociaciones juveniles. Y entonces, ya les digo, complicado, le va a tocar muy difícil. En 1934, cuando él tenía 19 años, 20 años, ingresa en el seminario de Múnich y ya les digo, también siempre como líder de la juventud y bueno, los nazis lo obligaron a hacer 6 meses de trabajos en el campo ya, y bueno, ya les digo. En 1937, de hecho, la Gestapo pues se metió a la casa de él, a la casa de sus padres, y le quitaron todos los documentos. Realmente interesante porque fíjense que esos documentos todavía los tienen, los de Schoenstatt, ellos los conservan, los han guardado. Pero bueno, interesante cómo se conservaron. Pues bueno, resulta ser que el 25 de marzo, día de la Anunciación, fue de 1939, fue ordenado diácono. El problema es que recién ordenado diácono le detectaron tuberculosis y entonces, pues sencillamente fue internado en el hospital y fue llevado, porque se recomendaba un buen clima para esto, fue llevado a la zona de la Selva Negra para que se recuperara. Y entonces resulta ser que ahí lo traicionaron, ¿no? Un compañero lo traicionó, dijo que él, en un momento en el que él le había contado que Hitler había sobrevivido a un atentado y él dice el compañero que dijo, qué lástima, ¿ya? Y entonces ahí nomás lo arrestaron y se lo llevaron, pues sí que era un líder juvenil. Y entonces fíjense, desde el 9 de noviembre de 1939, apenas pues tenía, imagínense ustedes, 25 años, cuando fue internado primero en Friburgo, luego en Mannheim, y luego fue trasladado a otro campo de concentración eh, en Sachsenhausen. Y luego en diciembre de 1940, finalmente fue trasladado a Dachau. Y bueno, y ahí se convirtió en el prisionero, acuérdense que les ponían un número, no eran personas, eran un número, 22.356. Entonces lo colocaron con los sacerdotes, ¿ya? Y bueno, ahí estuvo con los sacerdotes, porque evidentemente había que acabar con la iglesia. Qué cosa, ¿verdad? Siempre quieren acabar con la iglesia. En fin, y ya les digo, les tocó muy duro, evidentemente. Imagínense él con el problema de la tuberculosis. Resulta ser que lo maltrataron. Hay un montón de relatos de cómo la gente de la Gestapo lo dejó tirado en una ocasión bajo la lluvia después de que lo golpearon y entonces fue llevado, incluso estamos hablando de marzo de 1942, incluso se sospecha que hicieron experimentos médicos con él
Imagínense, lo metieron en una habitación donde había más de 100 pacientes de tuberculosis. Entonces, evidentemente, no es que lo iban a curar ahí, sino que lo que querían era matarlo. Bueno, ya les digo. Y claro, en el fondo lo que andaban buscando eso. Pero fíjense, fue bien interesante que los mismos compañeros de prisión lograron salvarle. Y entonces resulta que aquí viene el tema, que lo ordenaron sacerdote en el campo de concentración. Es el único caso, el único caso. El obispo Gabriel Pillet, era francés, él fue el que lo ordenó el 17 de diciembre de 1944, en el Domingo de la Alegría, y fíjense que él siempre firmaba, siempre alegre. Eso era lo que él ponía siempre en sus cartas. Pues resulta que fue ordenado, asistieron 2.300 sacerdotes, todos los que estaban ahí. Hubo varios pastores protestantes que ayudaron para la preparación y cuentan que un judío tocaba el violín para distraer, mientras se ocurría la ordenación, para distraer a los guardias ahí. Bueno, ya les digo, interesante. Y los documentos de ordenación fueron introducidos de manera clandestina, porque había que pedir permiso, ¿no? Y entonces, evidentemente, al obispo de Múnich, y entonces él consiguió que había una que luego va a ser monjita, Josefa Mack, ya que luego, como les digo, la hermana María Inma, ella consiguió los papeles, a ella se le conoce como Medi, que es el ángel de Dajó, ya porque en serio que les ayudó. Pues resulta que el 4 de mayo de 1945 fue liberada este campo de concentración, fue trasladado a Planegg, cerca de Múnich, y ahí va a morir el 12 de agosto de 1945. Cuando el Papa San Juan Pablo II visitó Berlín en 1996, lo beatificó ahí. Bueno, y en la fiesta se conserva el día de su muerte. Ya les digo, es ligado y por eso los hermanos de Schoenstatt lo han tomado como propio, ¿no? Y es evidente porque él era miembro de Schoenstatt. Y ahí de hecho organizó en el campo de concentración un grupo de Schoenstatt. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el libro del Deuteronomio, capítulo 31, versículos del 1 al 8. En aquellos días Moisés dirigió estas palabras a todo el pueblo de Israel. He cumplido ya 120 años y me encuentro achacoso. Además, el Señor me ha dicho que no cruzaré el Jordán. El Señor nuestro Dios lo cruzará delante de ustedes. Él destruirá a todos esos pueblos ante sus ojos para que ustedes se apoderen de ellos. Y Josué pasará al frente de ustedes, como lo ha dicho el Señor. El Señor tratará a los enemigos de ustedes como a los reyes amorreos, Sihón y Og, y los arrasará como a sus tierras. Cuando el Señor se los entregue, harán con ellos lo que yo les he ordenado. Sean fuertes y valientes, no teman, no se acobarden ante ellos, porque el Señor su Dios avanza con ustedes. Él no los dejará ni abandonará. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo de Israel: sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra del Señor tu Dios, en la tierra que el Señor tu Dios prometió dar a nuestros padres, y tú les repartirás esa tierra. El Señor que te conduce estará contigo. Él no te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno escuchar esto de vez en cuando, ¿eh? No temas ni te acobardes. El Señor estará contigo. Él te conduce. Él es el que te guía. Miren, tenemos que repetirlo porque estamos viviendo situaciones difíciles en todo el mundo. La persecución contra la iglesia, algunos dirán, pero no es abierta. No, si no es abierta, pero es velada. Y hay países en los que es evidentemente abiertísima, ¿no? Nicaragua, por ejemplo, es una cosa dolorosísima lo que sigue sufriendo la iglesia, ¿no? En fin, y muchas otras partes, muchísimas otras partes que abiertamente se persigue a la iglesia. Vamos, en África la persecución está llegando a niveles verdaderamente de martirio, ¿no? Terrible, terrible todo. Y bueno, y también en nuestros países se vive porque hay un desprecio frente a la tarea de la evangelización como tal, ¿no? Y la crítica y todo, y la calumnia, ya ves, eso va a ir creciendo. Bueno, sé fuerte y valiente, ya, porque el Señor estará contigo y no te dejará. Ese es el punto. O sea, tener la certeza de que Dios no nos abandona, que no nos va a abandonar nunca, que Él está a nuestro lado, que nosotros también tenemos que entrar en la tierra prometida, tenemos que ganarnos el cielo, pero el cielo no es para cobardes, el cielo no es para personas como Karl Heinz, ya, que vivieron hasta el final a tope, ya, y ya les digo, imagínense, 2.300 sacerdotes en su ordenación, olvídense eso ya, ¿qué nos habla? Y nos habla de fidelidad, nos habla de perseverancia. Pues ese hombre luchó y se sostuvo y lo sostuvo la gracia de Dios. Igual, ¿ya?
Igual, nosotros tenemos que cruzar, no el Jordán, tenemos que cruzar muchas situaciones en nuestra vida, dolorosas, difíciles, pero hay que permanecer firmes, eso es todo. Y acuérdense que en el libro de Josué también volverá a aparecer esta idea del deuteronomista de sé fuerte y valiente, no temas, no te hagas para atrás, ni a izquierda ni a derecha, mantente en el camino correcto. Bueno, de eso se trata. Ojalá lo escuchemos una y otra vez y sobre todo cuando nos sintamos atacados, cuando nos sintamos pues abrumados por tanta mentira, ¿no? Porque es sorprendente cómo mienten de una manera descarada los enemigos de la iglesia. Madre de Dios, dicen unas cosas que ya les digo, es que pero ni en mis peores momentos me las imaginaría. Mejor vamos al Evangelio, ¿no? Recuerden, hemos escuchado el relato, el segundo anuncio de la pasión, ¿ok? Entonces, cuidado, ¿eh? Ya se escuchó el segundo anuncio de la pasión. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? Dolorosa, ¿no? Es una lectura litúrgica, entonces leemos del capítulo 18 de Mateo, el versículo del 1 al 5, luego el 10 y luego del 12 al 14. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, recuerden, ha habido el anuncio, segundo anuncio de la pasión. Y estos benditos, ayer nos decía que se entristecieron. Sí, se entristecieron. Pero como que la tristeza no le duró tanto, ¿verdad? Porque ahí llegan a preguntarle, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? ¿Qué cosas es estas, no? El término griego es muy interesante, el meisón, ¿no? El mayor, el más importante. Eso en el sentido de jerarquía humana, ¿verdad? O sea, ¿quién es el que está? El general, no sé, yo honestamente toda la vida me pierdo porque igual hay tantas maneras y tantas nomenclaturas, pero evidentemente uno entiende que un soldado raso no es lo mismo que un sargento y no es lo mismo que un teniente o que un coronel o que un general de 5 estrellas, de 4 estrellas, lo que sea. No, aquí el tema es que esa jerarquía humana no. Por eso el Señor nos invita a volvernos como, fíjense que esta palabra volverse ya no es como la metano, ya no es como la conversión, sino que es el verbo estrafeto, que es darse vuelta, es girar. Es decir, es un cambio radical de actitud, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir. Si no se vuelven como los niños, si no llegan a volverse servidores de todos, este término es muy bello también, el tapeinosei, es decir, si no se humillan. Decía el Papa Francisco que no hay humildad sin humillación, porque si no nos volvemos un paidión, como un niño, un paidós, ya, si no nos volvemos un pequeñito, en este caso, la idea más que en un asunto de edad o de tamaño, es un asunto de dependencia, ¿no? Es un asunto de dependencia, de intención. El paidós, el niño, es alguien cuyo corazón no está maleado, no está dañado, no está, como les diría, afectado por los intereses de este mundo, ¿no? Y entonces vive su vida y entonces, claro, hay que volverse. Y el que recibe a un niño, en el sentido de la aceptación, de la hospitalidad, ya por eso el término de setai, ¿no? Entonces, eso, miren, yo lo insisto, lo repito, ahí está en el catecismo, ¿ves? Ahí está en el catecismo. ¿Cuál? Ahí está en el catecismo. Aquí está en el catecismo. Aquí lo tengo. Precisamente porque he estado trabajándolo en algunas cosas que estoy yo meditando en estos días. A mí me fascina, fíjense, lo voy a leer exactamente como está, aunque pierda un poquitito de tiempo, pero vale la pena. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes, dice San Juan Damasceno. Numeral 2559. La humildad es la base de la oración, porque el hombre es mendigo de Dios, dice San Agustín. Ahí está. ¿Qué más quieren? La humildad es la base de la oración. Sin humildad no hay contacto con Dios, no hay comunicación con Dios. Necesitamos volvernos como niños, necesitamos girarnos completamente.
Luego la imagen esta bella de sus ángeles están en el cielo, estos los ángeles, micrón teutón, los de estos pequeños. Aquí ya no dice paidos, aquí se refiere al pequeñito, al que se hace pequeño. Y sus ángeles están en el cielo, ven siempre el rostro de mi Padre. ¿Ya? Cuidadito con el catafronesete, es decir, el desprecio, el considerar al otro sin valor, porque estos pequeños, aquí también es la poca importancia a nivel social, ¿no? Pues no, sus ángeles, precisamente uno de los fundamentos de la doctrina del ángel de la guarda, queda muy bien, ¿no? Están en una relación porque ellos ven el verbo blepo, ¿se acuerdan? El verbo blepo, blepusei, están viendo constantemente a Dios. Bueno, y por eso luego la imagen, pues fíjense, el paidos, el micrón, ahora la oveja. Es decir, el camino de la humildad, sencillamente, aunque una oveja se extravíe, que se pierda, bueno, el pastor la busca y la busca, el término aquí es con esfuerzo, realmente, es el cethei, es un sacrificio el que hace, es una intención del corazón. El Señor es el pastor que de corazón me anda buscando. No me busca por asuntos económicos, me busca porque me ama, ¿ya? Ese es su deseo, y por eso se alegra, y ahí el verbo jairo, acuérdense, ¿no? De viene Eucaristía, ¿no? El jairei, es decir, se llena de alegría profunda. No es un alegrón cualquiera. Es que realmente el que ama se alegra cuando encuentra la razón de su amor, el objeto de su amor. Ese es Dios. Insisto, vean el movimiento, ¿no? Preguntan quién es el más importante, quién es el maizón, quién es el que vale, ¿ya? Y entonces el Señor Jesús va pasando. Paidos, micrón, ovejita. Ovejita encontrada, ovejita amada. Eso somos. Les invito a hacer oración. Señor, delante de ti yo quiero ser solo un pobre. Quiero despojarme, Señor, de mis pretensiones y vanidades. También, Señor, quiero traspasar mi propia culpa y entrar a tu casa desnudo, meterme en tu corazón como un niño. Quiero mirarte a los ojos suplicándote confiadamente. Quiero, Señor, y deseo apoyarme solo en tu amor, descansar en tu amor como un niño en el regazo de su madre, y llenarme de la alegría de haber hallado tu amor. Tu amor es la casa que me tienes preparada. He sentido tu invitación y entro en ella sin que me avergüence mi pecado. Solo deseo habitar en tu casa todos los días de mi vida. Tú nunca me vas a echar. Solo me pides que crea en tu amor, que me atreva a vivir en tu amor, que nunca me falten la humildad y la confianza de los niños, para que el orgullo y los desengaños nunca me separen de ti y pueda amarte con todo el corazón y compartir tu amor con los más pequeños. Amén. Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión del beato Karl Eisner, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.